cuando escuché a mi propia madre susurrar en la oscuridad: «Podemos vender al bebé y hacernos ricas», comprendí que el monstruo no vivía debajo de la cama ni detrás de una puerta que pudiera cerrarse con cerrojo. El monstruo se sentaba a nuestra mesa, contaba el pan, servía el mole en platos iguales y brindaba con tequila por la familia. Aquella noche, el aire de la casa se volvió pesado, como si en vez de paredes hubiera un estómago dispuesto a devorarnos. Yo tenía 19 años, y mi hermana, Sofía, 15 recién cumplidos. Su vientre, todavía tímido, era un sol en miniatura que nadie tenía derecho a apagar. Pero en la sala, bajo el retrato gris de unos abuelos que nunca conocimos, ya se estaba firmando una transacción. Nuestro apellido, el mío y el de Sofía, se volvió etiqueta de precio. Mis amores, mis queridos, si están aquí conmigo, es porque Dios o el destino, o esa intuición que a veces nos toma de la mano, los trajo hasta este rincón de voz y memoria. Yo me llamo Laura, pero ahora mismo no quiero que piensen en una abuelita con bata de flores y una taza de café. Quiero que miren conmigo ese mantel blanco, donde una vez se derramó una jarra de agua de Jamaica y todo se tiñó del color de la vergüenza. Quiero que oigan el silencio que vino después, un silencio tan grande que parecía medir los centímetros que separaban la mano de un padre de la mejilla de una niña. Quiero que sientan el filo de una decisión cuando no hay testigos, cuando solo la conciencia, asustada, se asoma como un pajarito por la ventana. A veces, para sobrevivir, una aprende a respirar más despacio, a contar los pasos del hombre que sube la escalera, a distinguir si el golpe que da la puerta es enojo o borrachera, a esconder dinero en el dobladillo de una falda vieja, a construir códigos secretos. 3 golpecitos suaves y uno fuerte para decir: «Soy yo, abre». Y aprende, sobre todo, que el amor puede ser una jaula cuando se olvida de la dignidad. Yo, que pasé la vida después recibiendo bebés entre mis manos, supe muy temprano que hay nacimientos que no están escritos en el calendario, que ocurren cuando una se mira al espejo y dice: «Hasta aquí». Ese día una nace de sí misma, se corta el cordón que la une al miedo y decide respirar por su propia cuenta. «Podemos vender al bebé», dijo mi madre, y su voz no tembló. ¿Saben? La gente cree que el mal siempre grita, que se le nota en la cara y en el olor. Pero no, a veces habla bajito, con palabras de solución, con promesas de un futuro mejor, con números razonables que caben en un cuaderno de cuentas. A veces el mal usa delantal limpio, peina el cabello con raya perfecta y baja la vista en misa. A veces el mal, y esto me duele decirlo, se parece a una mujer que aprendió a obedecer más de lo que aprendió a querer. No la absuelvo, no la condeno ahora, solo cuento lo que fue, porque el silencio protege a quien no lo merece. Yo vi el brillo en los ojos de Augusto mi padre cuando escuchó parejas que pagarían bien. Era un brillo frío, de metal. No era orgullo, ni ilusión de abuelo. Era cálculo. En ese segundo entendí 2 cosas: que Sofía y yo estábamos solas, y que la palabra familia podía convertirse en un cuchillo si la sostenía la mano equivocada. Lo que todavía no sabía era cuánto coraje cabía en el cuerpo de una muchacha cuando le quieren poner precio a la vida de un inocente. Eso lo aprendí la noche en que tomé una maleta de cuero, saqué los certificados guardados con llave y metí dentro el primer ladrillo de nuestro destino. Mis queridos, ustedes y yo no nos conocemos en persona, pero vamos a caminar por un rato juntos. Yo les voy a contar cómo se enciende la luz cuando todo lo que hay alrededor es humo espeso, cómo se protege a un bebé que aún no ha respirado por su cuenta, cómo una hermana mayor descubre que la maternidad es, a veces, un acto de guardia, una vigilia que no termina jamás. Y ustedes, si quieren, me van a contar en los comentarios desde qué pueblito me están oyendo, si es de madrugada con el primer gallo, o en la noche, cuando el sueño se sienta en la cabecera de la cama. Digan también si alguna vez tuvieron que correr sin mirar atrás, si alguna vez una decisión les cambió el nombre del futuro. A mí me lo cambió, y por eso estoy aquí, en la terraza donde ahora crecen hortensias azules, hablándoles con el mismo respeto con que sostuve a cada recién nacido que recibí en 40 años. Aquella casa de Guanajuato, en la calle Pastita,
Tenía las paredes amarillentas y el olor dulce de la cajeta recién hecha. Las ventanas, pintadas de azul desvaído, dejaban entrar la mañana con un pudor antiguo. Si uno mira rápido, todo parece digno, austero, decente. Pero hay casas que aprenden a doblar el ruido por dentro, donde se lava la vergüenza con agua fría y se guarda en un balde detrás del horno, donde las palabras calla y no digas se pegan como polvo a los muebles. Yo crecí allí, y Sofía también, como dos flores tercas que abren en rendijas de piedra. Cada cosa que hoy recuerdo, un osito de peluche, una muñeca de trapo, el árbol de granada, tiene doble cara. Por un lado, infancia, por el otro, testigo. Quisiera decirles que aquel plan de vender un bebé fue un mal pensamiento que se deshizo al amanecer. Pero no. Era una maquinaria en marcha, un pariente en San Luis Potosí, una amiga en la capital, una historia inventada para contar en la vecindad, vestidos holgados cosidos a prisa, todos los tornillos apretados con la misma llave, la obediencia. Y cuando la obediencia es más fuerte que el amor, la casa entera se pone de rodillas ante el verdugo. Entonces a una le corresponde ponerse de pie, aunque las piernas tiemblen, aunque la voz salga finita como hilo. A mí me tocó. Y si esta historia llega hoy a sus oídos, es porque aquella noche, mientras los adultos sumaban billetes imaginarios, yo empecé a sumar rutas, los horarios del primer autobús, la calle menos iluminada para salir sin ser vistas, la pensión barata donde nadie hace preguntas por pudor o porque sabe demasiado. ¿Saben por qué se los cuento así, con detalle, con la respiración marcada? Porque sé que quizás, del otro lado de la pantalla, haya una chica oyendo desde el baño con la puerta atrancada por una silla, o una madre que sospecha lo indecible y no sabe todavía qué palabra pronunciar para romper el hechizo, o un muchacho que nunca hizo daño, pero aprendió a callar porque el miedo siempre elige al más joven para enseñarle a bajar la cabeza. Para ustedes hablo, para decir, no están solos, para decir, siempre hay alguien que cree. A nosotras nos creyó un médico con manos de panadero y corazón de campana, pero eso viene después. Ahora estamos todavía en la sala, con el vaso de tequila comenzando a sudar y el reloj marcando una hora torcida. Tu hijo, gritó Augusto, como si nombrar al nieto en voz alta lo hiciera suyo por decreto. Yo me interpuse. Sí, con el cuerpo flaco que me dejó la adolescencia, con una audacia que me era nueva. A veces, el valor entra por la piel como fiebre. No se piensa, se actúa. Yo no sabía aún que esa fiebre me acompañaría toda la vida, que me haría estar de guardia en corredores de hospital y al pie de camas donde el mundo se decide en centímetros de oxígeno. Solo supe que si no me ponía delante, aquella noche terminaba con un trato firmado a espaldas de Dios. Hay noches que parten el calendario en dos. Antes de, después de. La nuestra fue de agosto, con cielo limpio y perros vagos echados a la sombra. A las 3 de la mañana, cuando los gallos aún están bostezando, yo empujé mi cama contra la puerta por última vez. Sofía dormía con los ojos hinchados de llorar, la mano sobre el vientre como si pudiera sostener con dedos de niña la gravedad del mundo. Yo recé. Sí, no me avergüenza decirlo, pero no pedí milagros. Pedí lucidez. Y la lucidez vino como viene el alba en los pueblos. Primero un borde pálido, después una franja de naranja que no grita pero insiste. Abrí el cajón del armario de la abuela Eulalia, saqué la caja de metal donde mi padre guardaba certificados y los doblé con un cuidado que solo se tiene con lo frágil y lo sagrado. Allí, entre papeles y miedos, empecé a armar nuestra maleta. Mis amores, si han llegado hasta aquí, respiren conmigo. Apoyen la espalda, tomen un sorbito de café o agua y anótenme en los comentarios en qué momento del día están escuchando, antes del desayuno, en la comida o ya acostaditos esperando al sueño. Yo leo cada mensaje con paciencia de enfermera y gratitud de madre prestada. Cada suscripción, créanme, es un abrazo que uno recibe sin tener que cruzar la calle. Y si esta apertura ya les movió un recuerdo, si les sonó un cascabel en el pecho, guárdenlo. Nos va a hacer falta para el camino. No corrojan mi fe. No sé de profecías, sé de decisiones. La mía empezó con 3 golpecitos y uno fuerte en una puerta. Nuestro código para decir,
Ábreme, soy yo, no tengas miedo. Empezó con una vecina discreta que aceptó guardar una bolsita de tela por si acaso. Empezó con el mapa de una terminal de autobuses que nunca había pisado. Empezó con una mentira piadosa: mi hermana es viuda, que era en realidad una verdad feroz. Lo único que había muerto en nuestra casa era el derecho de un hombre a decidir por nuestros cuerpos. Y empezó, sobre todo, con una promesa: mientras yo respire, a ti y a tu bebé, nadie volverá a ponerles precio. En un momento les hablaré de Toluca, de las hortensias, de Gabriel con el peso de una manzana y la voluntad de un roble, de la doctora Irma y del doctor Ignacio y de Magdalena, que nos adoptó sin actas ni fotos. Les contaré de la primera vez que sostuve un bebé que no era el mío, y sin embargo lo fue. De cómo se aprende a decir puja, con una dulzura que no se confunde con debilidad. De la casa Nueva Aurora, donde hoy las muchachas dejan la vergüenza colgada en un clavo y se ponen el nombre propio como un vestido nuevo. Pero para llegar ahí, hay que atravesar la madrugada. Hay que salir. Y salir, mis queridos, siempre es más difícil que quedarse. Si están listos, denme la mano aunque sea con una palabra en los comentarios y crucemos juntas el umbral de esa puerta azul desvaída. Afuera, la calle Pastita huele a pan y a destino. Adentro, el reloj se ha detenido en un minuto que no queremos volver a mirar. El monstruo, esta vez, no desayunará con nosotras. Buenos días, mis queridos. Qué alegría inmensa poder conversar con ustedes hoy. Me llamo Laura Mendoza, tengo 72 años, y vivo en Toluca, Estado de México. Les hablo desde mi terraza, donde cada mañana preparo un café fuerte, ese café que solo una guanajuatense puede hacer como Dios manda, y observo cómo el sol se levanta tímido detrás de los cerros. Aquí, entre las hortensias azules que planté junto a mi hermana Sofía, me siento y abro este aparatito que mi nieto me enseñó a usar y que ahora me conecta con ustedes, con cada uno de sus hogares, sus cocinas, sus salas, incluso con las habitaciones donde algunos de ustedes me escuchan ya acostaditos, dejando que mi voz sea la última compañía antes del sueño. Quizás piensen, ¿qué tiene que contarme esta abuelita? Pues créanme, mucho, porque aunque los años pintaron mi cabello de blanco y las arrugas me dibujaron un mapa de memorias en la piel, cada surco guarda un secreto, una batalla, una victoria. Yo no vengo aquí solo a recordar, vengo a compartir la certeza de que hasta de las heridas más hondas pueden nacer flores. Y si están escuchando, tal vez no sea casualidad. Tal vez Dios, o la vida, o esa misteriosa coincidencia que guía los clics, puso este video en su camino porque algo de lo que voy a contar puede ayudarles. Soy médica obstetra, aunque ya jubilada oficialmente. Pasé más de 40 años recibiendo bebés en salas de parto. Perdí la cuenta de cuántas vidas sostuve en mis manos. Cientos, quizá miles. Y sin embargo, cada llanto de recién nacido aún me eriza la piel como si fuera el primero. En mi ciudad me conocen como la doctora de los partos bendecidos. No hay diploma ni reconocimiento que supere esa corona invisible que las mujeres de mi comunidad me regalaron. Y, mis amores, ¿saben una cosa? Ese camino que recorrí no nació de un sueño alegre, sino del dolor más profundo, de la sombra que casi destruyó a mi hermana y a mí. Pero antes de hablar de aquel dolor, déjenme acercarme a ustedes como quien se sienta en la sala con un cafecito y pan recién horneado. Mis nietos me dicen que hablo mucho, que me extiendo, pero así somos las abuelas. Hilamos la memoria con paciencia, como quien borda una servilleta con flores de colores. Y ustedes, si tienen paciencia, verán que cada hilo lleva a otro, y que todo, incluso lo más oscuro, termina bordando un tapiz donde la esperanza brilla. Hoy vivo tranquila, con Sofía cerca, con Gabriel, ese niño que fue casi arrebatado, convertido en un hombre admirable, médico pediatra que trabaja a mi lado. Tengo también la fortuna de ver a mis bisnietos correr por el jardín, donde antes solo había tierra y silencio. Pero no crean que llegué a esta calma sin tempestades. Atravesé tormentas que hubieran hundido cualquier barco. Y si sigo aquí, con voz firme, es porque encontré puertos seguros en personas que me tendieron la mano, porque confié cuando parecía imposible confiar,
y porque decidí que el odio no sería mi herencia. Ustedes, mis queridos, que me escuchan desde distintos rincones, quizá desde un pueblito con calles polvorientas o desde una gran ciudad ruidosa, piensen por un momento. ¿Qué historia de sus familias los marcó? ¿Qué silencio aún pesa en su mesa? Anótenmelo en los comentarios. Me encanta leerlos, y cada comentario es como un abrazo que viaja por cables invisibles hasta llegar a mi corazón. Comencé a grabar estas historias después de que Sofía partiera al cielo. Ella siempre insistía: Laura, nuestras experiencias pueden salvar a otras mujeres, a otras niñas. Si nosotras callamos, las cadenas se repiten. Al principio sentí vergüenza, miedo, porque abrir el pasado es como abrir una herida que uno prefiere esconder bajo mangas largas. Pero luego comprendí: el silencio solo protege a quien no lo merece. Hablar es sanar. Y si mi voz puede servir de faro para alguien, aunque sea una sola persona, entonces vale la pena cada lágrima derramada al recordar. Hoy voy a contarles cómo descubrimos que los monstruos no siempre tienen garras, ni dientes afilados, ni ojos brillantes en la oscuridad. A veces tienen nuestra misma sangre, a veces rezan el mismo Padre Nuestro que nosotros. A veces se sientan en la cabecera de la mesa y piden que les sirvan primero. Quiero hablarles de la traición que duele más que cualquier herida, la que viene de quienes deberían protegernos. Pero también quiero hablarles de la fuerza que nace en los lugares más improbables, de la esperanza que brota cuando parece que la tierra está seca, del amor entre hermanas que se convierte en armadura contra todo mal. Mis amores, acompáñenme a retroceder en el tiempo. Vamos juntos a esa casa sencilla de Guanajuato, con paredes amarillas por el sol y ventanas de madera azul desteñida. Una casa que guardaba secretos pesados, pero también risas de niñas jugando a las escondidas, inventando cuentos de dragones y princesas. Allí comenzó nuestra historia. Allí crecimos Sofía y yo. Allí aprendimos que la inocencia puede quebrarse demasiado pronto, pero también que la unión puede salvarnos. Respiren conmigo. Cierren los ojos un momento si pueden. Imaginen las montañas de Guanajuato en los años 60, el olor a pan dulce saliendo de la panadería, las calles empedradas llenas de voces familiares, el repicar de campanas llamando a misa. Entre todo eso, dos niñas con los pies descalzos corriendo detrás de una pelota improvisada, sin saber todavía que la vida las pondría a prueba de la manera más cruel. Esa era nuestra infancia. Esa fue la semilla de todo lo que vino después. Y ahora, mis queridos, si están listos, vamos a entrar juntas a esa casa de la calle Pastita. Abran conmigo la puerta azul gastada, respiren el aire de cocina con cajeta y acompáñenme a mirar de frente al origen de la herida. Allí estaba mi padre, Augusto, con su traje siempre impecable. Allí estaba mi madre, Dolores, con su moño apretado y sus silencios más fuertes que cualquier grito. Y allí estábamos Sofía y yo, buscando amor donde apenas había disciplina y temor. Mis queridos, si cierro los ojos todavía puedo sentir el calor seco de Guanajuato en los años 60, ese aire polvoriento que olía a tierra caliente, a carbón, a pan dulce recién salido del horno de la panadería de la esquina. Nuestra casa estaba en la calle Pastita, una casita modesta de paredes amarillentas por el tiempo y ventanas de madera azul ya desteñida por el sol. Para cualquiera que pasara frente a ella, podía parecer un hogar humilde pero ordenado, un lugar donde nada extraordinario sucedía. Sin embargo, adentro se guardaban silencios pesados, de esos que se esconden bajo los manteles planchados y entre los cajones cerrados con llave. Yo nací en 1953, la primera hija de Augusto y Dolores Mendoza. Mi padre trabajaba como contador en el único banco de la ciudad. Siempre impecable, de traje y corbata, incluso en los veranos más abrasadores. Caminaba con el paso firme de quien quiere que todos lo vean y lo respeten. Un hombre correcto, decían los vecinos. Un hombre de principios. Pero yo sabía que sus ojos, hundidos y oscuros como pozos, guardaban algo más. Una dureza que helaba la sangre, una impaciencia que estallaba en cualquier momento. Mi madre, Dolores, era lo contrario en apariencia. Callada, de cabello negro y largo, siempre recogido en un moño severo. Se movía por la casa con disciplina casi militar. Un lugar para todo y todo en su lugar.
repetía como mantra. Había estudiado solo hasta la primaria, pero sabía hacer cuentas con precisión. Era la guardiana del dinero de la familia, obsesionada con ahorrar para los tiempos difíciles. Yo la veía como un reloj de cuerda, puntual, eficiente, pero sin margen para desviarse. Cuando tenía 5 años, nació Sofía. La recuerdo envuelta en una mantita amarilla que la abuela Eulalia había tejido. Era pequeñita, rojiza, con rizos dorados que brillaban como si el sol los hubiera tocado directamente. «Este es tu hermanita, Laura. Tendrás que ayudar a cuidarla», me dijo mi madre. Su mirada en ese momento no era la de una madre que entrega un regalo, sino la de alguien que pasa una carga. Lo entendí muchos años después. Desde entonces me convertí en más madre que hermana. Yo la bañaba, la peinaba, le enseñaba a leer sus primeras letras. Ella me seguía con ojos curiosos, confiando en mí más que en nadie. Sofía era luz donde había sombra. Sonreía con facilidad. Se maravillaba con todo. Una mariposa en el patio, el brillo de las estrellas, el olor de las granadas maduras en el árbol del fondo. En misa, las señoras decían: «Parece un angelito», y ella se ponía colorada bajando la cabeza. Sus rizos dorados eran un contraste vivo con la severidad de nuestra casa. Nuestra rutina parecía la de cualquier familia de provincia. Nos despertaba el primer canto del gallo, desayunábamos café con pan casero y cajeta, y luego Sofía y yo íbamos a la escuela municipal. Jugábamos por las tardes en el patio de tierra, entre gallinas y la sombra del árbol de granada. Con pocos juguetes comprados, inventábamos mundos. Yo con mi muñeca de trapo llena de remiendos, ella con un osito de peluche que le habían regalado en su bautizo. Hacíamos casitas con hojas secas, jugábamos a las escondidas entre las sábanas colgadas en el tendedero, inventábamos historias de princesas y dragones. En el barrio teníamos amigos inseparables: Gerardo, el hijo del tendero, un niño pecoso que silbaba como pájaro; Matilde, hija del panadero, siempre con un pedazo de pan dulce escondido para nosotras; y Teresita, que nos enseñaba a trenzar muñecas. Éramos un grupo que parecía indestructible, de esos que se forman en pueblos donde todos se llaman por su nombre y las calles son escenarios de juegos infinitos. Pero las noches eran distintas. Cuando Sofía tenía miedo, corría a mi cama y se acurrucaba contra mí. Yo le inventaba historias al vuelo. Niñas valientes que salvaban reinos, reinas que rescataban a sus pueblos. La veía dormir con los ojos brillantes, abrazada a su osito. Era un mundo nuestro, un espacio secreto donde la inocencia todavía tenía refugio. Sin embargo, alrededor de mis 9 años, algo comenzó a cambiar en la casa. Mi padre llegaba más tarde, con aliento a tequila y el ceño más pesado que nunca. Mi madre se volvía aún más silenciosa, como si intentara volverse invisible. Las discusiones empezaban en voz baja cuando Sofía y yo ya estábamos en la cama, pero con el tiempo se hicieron más fuertes, imposibles de ignorar. «Gastas más de lo que gano, mujer», gritaba él. «¿Cómo voy a hacerme cargo de todo sola?», respondía ella en un tono que se apagaba rápidamente ante su mirada. Por las mañanas, a veces notábamos marcas moradas en los brazos de mi madre, siempre cubiertas con mangas largas. Yo aprendía a leer en esos silencios, en esas sombras que no se nombraban. Sofía, por su parte, empezó a tener pesadillas más frecuentes. Se despertaba temblando y me decía: «Hay un hombre grande y oscuro en mi armario». Yo la abrazaba fuerte, jurándole que nada malo le pasaría mientras yo estuviera allí. Una promesa que más tarde sería puesta a prueba con un dolor insoportable. Un domingo lo cambió todo. Estábamos en la mesa, comiendo pollo con mole, cuando Sofía, de apenas 6 años, derramó un vaso de agua de Jamaica sobre el mantel blanco. El silencio que siguió fue aterrador. Mi padre la miró con esos ojos hundidos, chispeantes de rabia, y levantó la mano. Yo, sin pensarlo, me interpuse. «Fue sin querer», dije con una valentía que ni yo conocía. Su mano tembló en el aire y bajó lentamente. Nos mandó al cuarto castigadas, sin comida, el resto del día. Esa noche juré en silencio que siempre protegería a mi hermanita, sin importar el costo. A partir de entonces, comencé a ver señales que me erizaban la piel.
Mi padre miraba a Sofía con una atención extraña, una mirada que no me dirigía a mí. Era algo que no comprendía con palabras, pero mi cuerpo lo reconocía como peligro. Mi madre, en lugar de intervenir, se volvía más dura con nosotras. Trenzaba los rizos de Sofía con fuerza, diciendo que una niña decente no anda exhibiendo el cabello. Así, entre momentos de juegos felices y sombras cada vez más densas, nuestra infancia se fue llenando de grietas. Mis queridos, no todo lo que parece hogar lo es. Algunas casas son jaulas donde la inocencia se marchita antes de tiempo. Yo lo supe tarde, cuando ya era imposible retroceder. Pero fue en esa casita amarilla, bajo las montañas de Guanajuato, donde aprendí la primera lección, que el amor entre hermanas podía ser más fuerte que cualquier miedo, más sólido que cualquier secreto. Mis queridos, hasta aquí les he pintado la infancia como un cuadro con luces y sombras. Los juegos sencillos, las amistades de barrio, la complicidad entre hermanas, pero quiero que me acompañen a encender una lámpara más fuerte, porque ahora entramos en el pasillo más oscuro de esa casa, y como toda lámpara, también alumbra hacia donde no quisiéramos mirar. Yo tenía 11 años, Sofía apenas 6. La rutina parecía sostenerse. Escuela, misa, pan dulce, juegos en el patio. Pero la fachada comenzó a resquebrajarse. Papá llegaba cada vez más tarde, el olor a tequila impregnaba sus ropas, y sus pasos al subir la escalera eran el reloj con el que nosotras medíamos la tensión de la noche. Mamá se convirtió en sombra. Hablaba menos, obedecía más, y escondía las marcas con mangas largas. Las discusiones eran frecuentes. La casa se llenaba de gritos que atravesaban las paredes delgadas. «Mujer, gastas más de lo que gano. ¿Cómo voy a mantenerlo todo yo sola?» La voz de ella subía un instante, pero se apagaba al primer golpe sobre la mesa. Yo aprendí a leer en esos silencios, a reconocer cuándo una tormenta se avecinaba. Y lo más inquietante, empecé a notar cómo papá miraba a Sofía. No era la mirada normal de un padre orgulloso. Era otra cosa, una fijación que mi mente infantil no podía nombrar, pero que mi cuerpo identificaba como amenaza. Sofía lo sentía también. Comenzó a retraerse, a sonreír menos, a recoger sus rizos dorados en trenzas que mamá apretaba con fuerza. «Niña decente, no anda exhibiendo el cabello», decía tirando de sus mechones con brusquedad. Las noches se hicieron más pesadas. Sofía se despertaba llorando, diciendo que había un hombre grande y oscuro en su armario. Yo la abrazaba, prometiéndole que nada malo le pasaría mientras yo estuviera allí. Una promesa que repetía como oración, aunque en mi interior comenzaba a temer no poder cumplirla. Recuerdo un día con claridad cruel. Estábamos en la mesa, un domingo cualquiera. Mamá había servido pollo con mole. Sofía, nerviosa, derramó un vaso de agua de Jamaica sobre el mantel blanco recién planchado. El silencio fue inmediato, como si el mundo entero se hubiera detenido. Papá la miró con furia, levantando la mano pesada. Yo, sin pensarlo, me interpuse. «Fue sin querer», dije con voz temblorosa pero firme. Él contuvo el golpe, bajó la mano lentamente y masculló. «Las 2 al cuarto». Ahora. Pasamos el resto del día encerradas, sin comer. Esa noche hice un juramento en silencio. Mientras yo respirara, protegería a mi hermanita de cualquier cosa, incluso de nuestros propios padres. Con el tiempo, los signos se volvieron imposibles de ignorar. Sofía evitaba quedarse sola en casa con él. Empezaba a cerrar con llave su cuarto, un hábito que yo misma le enseñé. Y un día, con la voz baja, me confesó lo que temía desde hacía años. «Laura, no me gusta quedarme sola con él. Cuando tú estabas en el hospital y mamá salió al mercado, se quedó parado en la puerta de mi cuarto mirándome cambiar de ropa. No dijo nada. Solo me miró. Esa noche no dormí. Mi mente daba vueltas. Quería renunciar a mi trabajo de auxiliar de enfermería recién conseguido. Quería quedarme en casa siempre, pero sabía que ese empleo era nuestra única salida para un futuro distinto. Al día siguiente enfrenté a mamá. «Usted necesita vigilar a papá y a Sofía», le dije mientras lavábamos los platos. Ella me miró con una mezcla de miedo, culpa y resignación. «¿De qué hablas, niña?
Tu padre es un hombre respetable. Usted sabe de qué hablo. Veo cómo la mira. Dejó caer un plato que se rompió en 1000 pedazos. Ocúpate de tus asuntos, Laura. Algunas cosas es mejor ni verlas. Esa frase fue como una bofetada. Entendí que no podía contar con ella, que el silencio de mamá era cómplice, quizá por miedo, quizá por dependencia, quizá por esa lealtad distorsionada que tantas mujeres de su generación confundieron con virtud. Las semanas siguientes fueron un infierno. Yo inventaba turnos para estar en casa cuando él regresaba, pedía a las vecinas que vigilaran cuando no podía. Le enseñé a Sofía a cerrar su puerta, a nunca quedarse sola. Pero la tensión se hacía insoportable. Un día, al regresar más temprano del hospital, encontré la puerta del cuarto de Sofía cerrada. Golpeé con nuestro código secreto. 3 toques suaves, uno fuerte. Soy yo. Abre. Cuando abrió apenas una rendija, vi su rostro pálido, los ojos rojos de tanto llorar. Se lanzó a mis brazos temblando. Intentó entrar. Golpeaba la puerta diciendo que tenía un regalo para mí. Tuve tanto miedo, Laura. Mis queridos, esa fue la primera vez que sentí una rabia que me atravesó entera, una rabia helada que no se apaga con lágrimas. Y esa rabia fue la chispa que encendió el plan que vendría después. Pero antes vino la traición definitiva de mi madre. Cuando intenté hablar de nuevo, cuando le dije, «Usted sabe lo que está pasando», me cortó con una firmeza que no conocía en ella. «No quiero oír más calumnias contra tu padre. Es un hombre que trabaja de sol a sol para mantenernos. Un poco de gratitud sería bueno». Fue nuestro último diálogo honesto. A partir de allí, un muro invisible se levantó entre nosotras. La verdad ya no tenía lugar en esa casa. Y entonces llegó el golpe más cruel. Sofía dejó de tener su menstruación, empezó a usar ropa más holgada. Una tarde de julio, con apenas 15 años, me lo dijo llorando sobre una rebanada de sandía. «Creo que estoy enferma, Laura. Mi vientre está creciendo». Mi corazón se detuvo. Yo sabía, siempre lo había sabido. El monstruo se sentaba a nuestra mesa cada día, llamándose padre. Mis queridos, les prometí contar la verdad sin adornos, porque el silencio protege a los culpables. Esta fue la oscuridad que marcó nuestras vidas. Un padre convertido en depredador, una madre que eligió cerrar los ojos, y 2 niñas que tuvieron que inventar su propia definición de familia, de protección, de amor verdadero. Mis amores, si han caminado conmigo hasta aquí, respiren hondo, porque lo que viene no es fácil de escuchar. Pero la verdad, cuando se calla, se convierte en cárcel. Y yo juré no guardar más cadenas. Era 1968, y Guanajuato seguía siendo un pueblo pintoresco con campanas repicando al amanecer, calles empedradas, llenas de turistas que venían por las minas y el Teatro Juárez. Para los demás, era un año de fiesta, de desfiles, de música en las plazas. Para nosotras, fue el año del derrumbe. Sofía tenía 15 años, pero su rostro aún era de niña. Sus ojos seguían buscando juegos, pero su cuerpo empezaba a transformarse con un peso que no le correspondía. El vientre crecía lento, tímido, escondido bajo vestidos holgados que mamá cosía con urgencia, como si la tela pudiera ocultar la vergüenza. Yo lo supe mucho antes de que ella me lo confesara. La enfermería me había enseñado los signos, el retraso, las náuseas, el cansancio. Pero cuando la vi una tarde, doblada sobre la cama, acariciándose el vientre con miedo, entendí que ya no había lugar para las dudas. Laura me dijo, con la voz quebrada, «Creo que estoy enferma». «No», Sofía respondí, tomándole las manos. «No estás enferma. Estás esperando un hijo». El silencio fue absoluto. Ella me miró con ojos enormes, suplicantes, y rompió a llorar. Yo la abracé como quien abraza a un pájaro herido. Mis manos temblaban, pero mi voz tenía que ser firme. «No estás sola. Yo estoy contigo. Pase lo que pase, yo estaré». Mis queridos, ¿pueden imaginar la magnitud de ese descubrimiento en una casa como la nuestra? Un padre que era al mismo tiempo verdugo y culpable. Una madre que callaba por costumbre o por miedo. Una niña obligada a convertirse en madre cuando aún jugaba con muñecas. Y yo, con 19 años,
de golpe convertida en escudo, en guardiana, en arquitecta de un futuro que parecía imposible. No tardó en llegar la conversación más cruel que he presenciado en mi vida. Fue una noche de agosto. El calor era insoportable, y la casa olía a sudor y a nervios. Papá sirvió tequila en 3 vasos, algo poco común, y me llamó junto a mamá. Sofía estaba acostada, agotada. Hay soluciones, dijo él con esa voz grave que pretendía ser sensata. En la capital hay matrimonios que pagan bien. No necesitamos cargar con una boca más. Mamá asintió despacio, sin mirarnos a los ojos, y entonces lo escuché. La frase que todavía me persigue en sueños: podemos vender al bebé. Señores, no gritaron, no se golpearon el pecho. Lo dijeron como quien hace un cálculo de gastos en la mesa, como si hablaran de una vaca, de una máquina vieja, de cualquier cosa menos de una vida que ya latía en el vientre de mi hermana. Yo sentí que la sangre se me congelaba. Miré a mamá esperando un destello de humanidad, pero ella solo repitió: podría ser lo mejor. Así Sofía no cargará con esa cruz. Y nosotros tendríamos un respiro. Mis queridos, ¿pueden entender lo que significó escuchar eso de la boca de mi propia madre? Ella, que me había enseñado a rezar el rosario, a arrodillarme frente a la Virgen, ahora estaba dispuesta a entregar a su nieto como si fuera moneda de cambio. Ese día, la palabra madre perdió su sentido. Me levanté de golpe, la silla cayó al suelo. No se atrevan, ese bebé es de Sofía, no es de ustedes para vender. Papá me lanzó una mirada que helaba los huesos. Cuida tu lengua, Laura, aquí mando yo. Pues no mientras yo viva, le respondí, con un coraje que no sabía que tenía. Esa noche no dormí. Me senté junto a la cama de Sofía, viéndola dormir con lágrimas secas en las mejillas, y juré que ese niño nacería, que no sería arrancado de nuestros brazos. Juré que yo misma lo recibiría si era necesario, que no dejaría que cayera en manos de extraños, ni mucho menos de verdugos. Al día siguiente, comencé a planear nuestra huida. Mis conocimientos en el hospital me ayudaron. Sabía los horarios de los autobuses, conocía a una enfermera que podía darnos un contacto en la Ciudad de México, guardaba un poco de dinero de mis guardias nocturnas. Cada moneda escondida era un ladrillo en el puente hacia la libertad. Mis amores, ¿saben lo que significa planear escapar a los 19 años, con una hermana embarazada de 15, sin familia, sin recursos, con un padre que vigilaba cada movimiento? Era como preparar un vuelo con alas de papel, pero cuando el fuego amenaza con devorarte, hasta un ala frágil se convierte en esperanza. Recuerdo que Sofía no quería irse. Tenía miedo, un miedo que le doblaba la espalda. ¿Y si nos encuentran, Laura? ¿Y si nos morimos de hambre? Yo le respondía con la firmeza que me nacía del amor. Peor que morir de hambre es morir de vergüenza, Sofía. Peor que morir en la calle es vivir encerrada en una jaula. Tú y tu hijo merecen un mundo nuevo, aunque tengamos que inventarlo desde cero. Así nació nuestro pacto de hermanas. Cada noche, cuando papá roncaba y mamá se hacía la dormida, nosotras planeábamos en susurros: qué ropa llevar, qué calle tomar, qué mentira decir si alguien preguntaba. Usábamos un código secreto: 3 golpes suaves y uno fuerte en la puerta para reconocernos. Era nuestro modo de decirnos: estoy contigo, no tengas miedo. Mis queridos, yo sé que muchos de ustedes, al escucharme ahora, piensan en sus propias familias, en sus propias cicatrices. Por eso les digo, la sangre no siempre es garantía de amor, y el amor verdadero a veces se encuentra en la amistad, en la solidaridad, en la hermandad que uno elige. Yo elegí ser madre de mi hermana, elegí ser escudo para un bebé que aún no nacía, y esa elección me cambió la vida. Los días siguientes fueron un infierno. Papá comenzó a sospechar de mi rebeldía. Me vigilaba, me preguntaba por cada salida, revisaba mis bolsillos. Mamá cosía vestidos más holgados para Sofía, con agujas que parecían clavarle la vergüenza en la piel. En el barrio ya corrían rumores. La niña está enferma, decían, o se está hinchando por la edad. Nadie sospechaba lo innombrable, o tal vez todos lo sabían y preferían callar. En pueblos pequeños, el silencio también es cómplice. Hasta que llegó la noche decisiva. Estaban bebiendo tequila en la sala,
hablando en voz baja de la pareja interesada en San Luis Potosí, de cuánto podrían pagar. Yo los escuché desde el cuarto, con el corazón desbocado. Era ahora o nunca. Esperé a que el ronquido de papá llenara la casa, a que mamá se quedara dormida con la botella a medio vaciar. Deslicé bajo mi cama la maleta de cuero donde había escondido lo esencial. 2 mudas de ropa, un poco de dinero, los certificados de nacimiento que había tomado del cajón de papá y un rebozo con el que cubriríamos a Sofía. Desperté a mi hermana. Sus ojos estaban asustados, pero supe que confiaba en mí. «¿Es hoy?», susurró. «Es hoy, Sofía. Vámonos antes de que sea tarde». Mis amores, todavía puedo escuchar el crujido de la puerta azul al abrirse, el silencio de la calle Pastita en esa madrugada, el olor a pan recién horneado que salía de la panadería. Fue el último recuerdo dulce de mi tierra. Detrás de nosotras quedaba la casa del monstruo. Delante, un camino incierto, pero nuestro. Y así comenzó nuestra huida. 2 niñas, una embarazada, una maleta pequeña y una promesa inmensa, que ese bebé nacería libre, que no sería moneda de cambio. Mis queridos, esa madrugada del 12 de septiembre de 1968 quedó grabada en mi memoria como una cicatriz luminosa. Dolía, pero brillaba. El aire estaba frío, las calles vacías, apenas algún perro ladrando a lo lejos y el eco metálico de nuestros pasos temerosos sobre las piedras de la calle Pastita. Yo llevaba la maleta de cuero, que parecía pesar toneladas, aunque dentro solo había unas pocas mudas, los papeles y la esperanza envuelta en un rebozo. Sofía se cubría el vientre con un chal viejo y caminaba despacio, con el miedo pintado en los ojos, como si cada esquina pudiera tragarnos. No habíamos llegado muy lejos cuando el corazón se me subió a la garganta. Un vecino, don Julián, el panadero, salió a prender el horno. Sus ojos curiosos nos miraron, y por un instante creí que todo estaba perdido. Pero en lugar de preguntar, solo nos dijo en voz baja: «Que Dios las acompañe, muchachas», y siguió su camino. Entendí entonces que quizás más de uno sospechaba lo que pasaba en nuestra casa, y que su silencio no siempre era complicidad. A veces era miedo, a veces impotencia. Pero esa bendición sencilla fue como una señal de que el destino nos abría la puerta. Llegamos a la terminal de autobuses al amanecer. El lugar olía a gasolina, a sudor y a tortillas recién hechas que vendían en puestos improvisados. Los altavoces anunciaban destinos: Querétaro, Celaya, Ciudad de México. Yo elegí la capital porque allí, entre millones de personas, podríamos desaparecer como 2 gotas en un río inmenso. Compré los boletos con manos temblorosas, evitando la mirada del taquillero. Sofía, con apenas 15 años y el rostro agotado, parecía mi hija más que mi hermana. El autobús era viejo, con asientos de vinil roto y ventanas que no cerraban bien. El motor rugía como un animal cansado. Subimos y nos sentamos al fondo, tratando de ser invisibles. Cuando el vehículo arrancó, sentí que algo dentro de mí se partía. Dejábamos atrás todo lo conocido, nuestra infancia, nuestras calles, incluso las pocas seguridades. Pero también dejábamos atrás al monstruo, y eso bastaba para dar un primer respiro. El camino a la capital fue largo y silencioso. Sofía dormía a ratos con la cabeza en mi hombro, sus rizos dorados cayendo como un halo. Yo miraba por la ventana los campos interminables, los volcanes a lo lejos, las casas humildes, y pensaba: ¿dónde vamos a terminar? ¿Cómo voy a alimentar a un bebé? ¿Y si nos encuentran? Pero cada vez que el miedo me arañaba, miraba el vientre de mi hermana y recordaba mi juramento: mientras yo respire, nadie le pondrá precio a ese niño. Llegamos a la Ciudad de México al mediodía. La terminal de la capital era un hervidero de gente, vendedores gritando tacos, tortas, atole, niños corriendo entre maletas, campesinos con sombreros, mujeres con canastas. El ruido era ensordecedor para nosotras, acostumbradas a la calma de Guanajuato. Sofía me tomó la mano fuerte, temblando. «Tengo miedo, Laura». «Yo también, Sofía. Pero el miedo no nos va a detener». No sabíamos a dónde ir. Teníamos una dirección escrita en un papel: la enfermera Irma,
compañera mía del hospital, que había dicho alguna vez: si necesitas ayuda, búscame en la capital. No sabía si aún vivía allí, pero era la única luz en medio de la oscuridad. Preguntamos a un taxista, que nos miró con sospecha, pero aceptó llevarnos. El taxi era un bocho verde con asientos rotos, y cada bache nos hacía botar. La ciudad era inmensa, avenidas interminables, edificios altos, vendedores en cada esquina. Sofía miraba con ojos asustados, como si todo aquello fuera otro planeta. Encontramos la dirección en una vecindad en la colonia Doctores. La enfermera Irma aún vivía allí, en un cuartito pequeño, pero al vernos se sorprendió y nos abrazó como a familia. Escuchó nuestra historia con lágrimas en los ojos. Aquí no pueden quedarse, dijo. Es peligroso. Pero tengo una amiga en Córdoba, Veracruz. Ella recibe muchachas en problemas. Allá estarán más seguras. Córdoba, un nombre que en ese momento sonaba como promesa. Irma nos dio dinero para los pasajes y un papel con un nombre: Magdalena. Esa misma noche tomamos otro autobús rumbo a Veracruz. El camino era largo, casi 12 horas. El autobús olía a humedad y a gallinas encerradas en cajas. Había campesinos dormidos, madres con bebés en brazos, hombres cansados. Sofía estaba agotada, su embarazo ya visible. Yo no cerré los ojos en toda la noche. Miraba por la ventana la oscuridad del campo, el parpadeo de las luces lejanas, y me repetía una y otra vez: tenemos que llegar, tenemos que llegar. Al amanecer, el autobús entró en Córdoba. El aire era distinto, húmedo, con olor a café y caña de azúcar. Era un lugar más verde, más vivo. Allí nos esperaba Magdalena, una mujer morena, fuerte, de manos callosas y mirada dulce. Nos recibió sin preguntas, como si ya supiera todo. Aquí están a salvo, dijo. Esta casa es pequeña, pero el corazón es grande. Mientras estén conmigo, nadie les hará daño. Su casa era humilde, con paredes de madera y techo de lámina, pero para nosotras fue palacio. Sofía podía descansar, yo podía trabajar ayudando en el mercado. Magdalena nos enseñó a cocinar tamales, a lavar ropa en el río, a vivir con dignidad en lo sencillo. Era como una segunda madre, pero esta vez una que nos cuidaba de verdad. Los meses pasaron. El vientre de Sofía creció, su rostro se volvió más sereno, pero el miedo nunca se fue del todo. A veces soñaba que papá aparecía en la puerta, que nos arrancaba al bebé de los brazos. Yo la despertaba diciéndole: es solo un sueño, aquí nadie puede tocarnos. Mis queridos, esa etapa fue de esperanza y de incertidumbre. Teníamos lo mínimo, pero teníamos paz. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía podía dormir sin cerrar con llave la puerta. Yo podía trabajar sin temer qué ocurría en casa mientras estaba lejos. Pero el destino aún no nos daba tregua, porque la verdadera prueba estaba por venir. El parto prematuro, la vida de Sofía pendiendo de un hilo, el bebé luchando por respirar. Y allí, en esa lucha desesperada, aparecería el ángel que cambiaría todo, el doctor Ignacio. Mis queridos, antes de contarles ese capítulo crucial, respiremos juntos. ¿Me están escuchando desde la calma de su sala o desde el ruido de un transporte? Escríbanmelo en los comentarios, que yo leo cada palabra con gratitud. Y no olviden, cada suscripción que hacen es un abrazo que llega hasta esta abuelita que ahora les habla. Mis amores, llegamos al punto más frágil, más cruel y a la vez más milagroso de esta historia. Ya instaladas en Córdoba, bajo el cuidado generoso de Magdalena, pensábamos que la tormenta había quedado atrás. Sofía, con su vientre redondo y los ojos un poco más serenos, empezaba a sonreír de nuevo. Yo trabajaba en un mercado cercano, ayudando en un puesto de frutas y verduras, ganando lo justo para contribuir con los gastos. Las mañanas olían a pan dulce, a café veracruzano y a esperanza. Pero la vida, siempre caprichosa, no iba a dejarnos caminar sin tropiezos. Era una tarde calurosa de octubre de 1973. El sol caía fuerte sobre los techos de lámina y el aire se espesaba de humedad. Yo regresaba del trabajo con un manojo de plátanos cuando Magdalena corrió hacia mí con el rostro desencajado. «Laura, rápido, tu hermana, sangra».
Corrí a la habitación. Sofía estaba en la cama, pálida como las sábanas, el camisón manchado de rojo. Su respiración era agitada, su vientre se contraía en oleadas dolorosas. El bebé aún no estaba listo para nacer. Apenas tenía 6 meses de gestación. Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. No, no puede ser ahora, susurré, apretándole la mano. Me duele, Laura, gemía ella, con lágrimas rodando por sus mejillas. Tengo miedo. Magdalena no dudó. Fue a buscar a su vecino Jaime, un hombre que tenía un Volkswagen azul. Sin perder tiempo, nos llevó por la carretera hasta el hospital más cercano, en Orizaba. El trayecto fue una pesadilla. Cada bache hacía gemir a Sofía. Cada curva parecía una eternidad. Yo la sostenía, repitiéndole que aguantara, que no estaba sola. Llegamos al hospital, un edificio gris, con olor a cloro y a angustia. Allí apareció el hombre que, sin saberlo entonces, marcaría el rumbo de nuestras vidas. El doctor Ignacio. Era un hombre de barba blanca, ojos cansados pero compasivos, y manos firmes. Examinó a Sofía con cuidado, mientras yo contenía la respiración. La presión está muy alta, murmuró. Hay riesgo de desprendimiento de placenta. Tenemos que internarla de inmediato. Cada día cuenta, pero no puedo prometer nada. Sus palabras fueron un golpe. Mi hermana, mi pequeña Sofía, podía morir. El bebé también. Sentí que el mundo se derrumbaba, pero debía ser fuerte. No podía mostrar miedo frente a ella. La ingresaron en una sala de urgencias improvisada. Yo me quedé a su lado, durmiendo en una silla dura, con los ojos hinchados de tanto llorar en silencio. El doctor Ignacio venía 2 veces al día. Siempre encontraba tiempo para darme una palmada en el hombro y decir, ella es fuerte, el niño también. Esas frases sencillas eran el único ancla que me mantenía de pie. Los días pasaban lentos, cada hora una montaña rusa de emociones. Sofía lloraba en silencio, temiendo perder al bebé. Yo le contaba historias inventadas, como cuando éramos niñas en Guanajuato, para distraerla del dolor. Magdalena venía cada tarde con comida casera, tortillas calientes, caldo de pollo, intentando dar calor en medio del frío hospitalario. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Una madrugada, Sofía me apretó la mano con fuerza, los ojos abiertos de par en par. Laura, está aquí. Va a nacer. Corrí a llamar al doctor Ignacio. Llegó corriendo con un equipo pequeño de enfermeras. El hospital no estaba preparado para un parto tan prematuro, pero no había opción. Transformaron la sala en un quirófano improvisado. El doctor me apartó un momento. Tu hermana y el bebé corren mucho riesgo. Necesitamos una cesárea de emergencia. ¿Estás lista para lo que pueda pasar? Yo asentí con lágrimas. Haga todo lo posible, doctor. Le ruego. La cirugía duró 2 horas que parecieron una eternidad. Yo recé como nunca antes, agarrada a un rosario viejo que Magdalena me había puesto en la mano. El reloj avanzaba despacio, cada minuto una eternidad. Finalmente, el doctor salió con el rostro agotado, la bata manchada de sangre. Sofía está estable, aunque perdió mucha sangre. Se recuperará. El bebé. Hizo una pausa. Es muy pequeño, menos de 1 kilo. Respira con dificultad. Lo hemos puesto en una incubadora improvisada. Las próximas 48 horas serán críticas. Me dejaron verlo desde lejos. Era diminuto, tan frágil que parecía un pajarito caído del nido. Su piel era casi transparente. Sus costillitas subían y bajaban con dificultad. Estaba conectado a tubos, cables, máquinas que pitaban sin cesar. Me acerqué, temblando. Hola, Gabriel. Susurré sin saber de dónde salió ese nombre, que después se quedaría para siempre. Soy tu tía Laura. Eres tan chiquito, pero tan valiente. No estás solo. Sofía, aún bajo anestesia, no pudo verlo ese día. Cuando despertó, lo primero que preguntó fue, ¿mi bebé? Yo tomé su mano. Está luchando, Sofía. Es fuerte, como tú. El doctor Ignacio nos apoyó más allá de lo médico. Nos protegió cuando, unos días después, apareció el peor de nuestros miedos, papá. Sí, mis queridos. Augusto Mendoza había rastreado nuestro paradero.
Llegó al hospital con la excusa de ser un padre desesperado que buscaba a sus hijas. Decía que Sofía estaba enferma, que necesitaba tratamiento, que él debía llevársela. El doctor Ignacio me lo contó con voz grave. Ese hombre no me engaña. Sé leer en los ojos de la gente. Ustedes corren peligro. Vamos a protegerlas. Y lo hizo. Nos cambió de nombre en los registros. Sofía pasó a ser María Álvarez. Trasladó a mi hermana y al bebé a una sala privada en otra ala del hospital, accesible solo para enfermeras de su absoluta confianza. Incluso mintió a mi padre diciéndole que el bebé había muerto, para sacarlo de la pista. Fue un acto de valentía que pudo costarle su carrera, pero eligió salvarnos. Esos días fueron los más duros y los más hermosos al mismo tiempo. Cada alarma en los monitores era un infierno. Cada respiración del bebé un milagro. Pasábamos noches enteras rezando, cantándole nanas, poniéndole un dedo en la palma minúscula para que lo apretara, y cuando parecía que todo estaba perdido, él volvía. El pitido regular del monitor, el movimiento débil de su pecho. Una madrugada, tras una crisis que duró 20 minutos, lo vi regresar a la vida. En ese instante hice 2 promesas: que jamás permitiría que alguien lastimara a Sofía ni a ese niño, y que dedicaría mi vida a traer bebés al mundo con dignidad, como el doctor Ignacio lo había hecho por nosotros. Ese fue el origen de mi vocación, la raíz de mi destino. Gabriel sobrevivió. Contra todas las probabilidades, sobrevivió. Y con cada gramo que ganaba, con cada día que pasaba, la esperanza florecía de nuevo. Sofía pudo sostenerlo en brazos por primera vez al mes de nacido, todavía rodeado de cables. Lo miró con una ternura infinita y le susurró: «Tú eres mi razón de vivir, mis amores». Ese instante fue la prueba de que incluso en medio de la mayor oscuridad puede brotar la luz más pura. Y aquí me detengo un momento para preguntarles: ¿quieren que les cuente cómo fue la nueva vida que construimos después, en Toluca, con la ayuda de una mujer extraordinaria llamada Magdalena, y cómo ese niño prematuro se convirtió en el motor de toda nuestra historia? Mis queridos, después de aquella batalla en el hospital, cuando Gabriel logró sobrevivir contra todo pronóstico, supimos que no podíamos volver atrás. El doctor Ignacio, el héroe silencioso que nos salvó, entendió que quedarnos en Veracruz era demasiado peligroso. Papá nos seguía buscando, y aunque creía que el bebé había muerto, cualquier rastro podía revelar la verdad. Fue entonces cuando otro ángel apareció en nuestro camino. La doctora Irma, neonatóloga del hospital, que había seguido de cerca cada día de lucha de Gabriel. Una tarde se acercó a mí, mientras yo estaba junto a la incubadora de Gabriel, acariciando su manita diminuta a través del vidrio. Me dijo con voz suave pero decidida: «Laura, no pueden quedarse aquí. Pero conozco a alguien en Toluca. Se llama Magdalena. Es directora de una escuela, viuda desde hace años. Tiene una casa grande y un corazón aún más grande. Estoy segura de que las recibirá como familia». Al principio dudé. ¿Cómo confiar de nuevo después de tantas traiciones? Pero en la mirada de Irma había una sinceridad que desarmaba cualquier duda. Aceptamos. Y así, en febrero de 1974, con Gabriel todavía frágil, pero ya fuera de peligro inmediato, emprendimos un nuevo viaje. El trayecto fue largo, con 3 transbordos, maletas ligeras y corazones pesados. Sofía, con apenas 15 años, parecía una madre veterana cuando sostenía al bebé con una ternura feroz. Yo, con 20, sentía que la vida me había obligado a madurar de golpe, cargando responsabilidades que parecían demasiado grandes para mis hombros. Pero el amor nos empujaba hacia adelante. Cuando llegamos a la terminal de Toluca ya era de noche. El aire era frío, distinto al calor húmedo de Veracruz. Allí, en la plataforma, nos esperaba Magdalena, alta, delgada, con un moño gris impecable y unos ojos que irradiaban bondad. Al vernos, sonrió como si nos conociera de toda la vida. «Entonces este es el pequeño guerrero», dijo mirando a Gabriel. «Bienvenidas a casa». Su casa era una construcción antigua en el centro de la ciudad, con techos altos, ventanas grandes y un patio lleno de macetas. Para nosotras, acostumbradas a la precariedad de los últimos meses, aquello parecía un palacio.
Pero lo más importante no eran las paredes. Era la sensación de refugio, de estar bajo un techo donde nadie vendría a arrebatarnos nada. Los primeros meses en Toluca fueron de adaptación. Sofía se dedicó a cuidar de Gabriel, que necesitaba atención constante. Era pequeño, vulnerable. Cada resfriado podía ser peligroso. Yo conseguí trabajo en una farmacia gracias a la recomendación de un conocido de Magdalena. Cada día, después de largas horas entre frascos y recetas, regresaba a casa y encontraba a mi hermana acunando al bebé, cantándole nanas. Esa imagen me devolvía la energía que el cansancio me robaba. Magdalena, fiel a su promesa, se convirtió en abuela para Gabriel y en madre para nosotras. Era ella quien, con paciencia, nos enseñaba a cocinar nuevas recetas, a administrar mejor el dinero, a organizarnos como familia. Una noche, mientras cenábamos mole preparado por sus manos, nos dijo: «Sofía es demasiado inteligente para quedarse en casa. Debe volver a estudiar. Y tú, Laura, debes pensar en la universidad. Tienen derecho a soñar, no solo a sobrevivir». Yo solté una carcajada nerviosa. «¿Universidad? Magdalena, ¿con qué dinero? ¿Con qué tiempo?» Ella me miró seria. «No lo sé todavía, pero lo encontraremos. Lo importante es que no renuncien a sus sueños». Sus palabras se quedaron grabadas en mí como una semilla. Y poco a poco, con esfuerzo, regamos esa semilla. Sofía volvió a la escuela secundaria, al principio a media jornada, siempre con el corazón apretado por dejar a Gabriel en casa, pero confiada en que Magdalena lo cuidaría como suyo. Pronto los maestros se dieron cuenta de su talento. Destacaba en todas las materias, especialmente en literatura. «Esa niña tiene futuro», decían. Yo, por mi parte, seguía trabajando, pero también estudiaba en las noches. Magdalena me presentó al doctor Eliseo, un profesor jubilado de medicina, amigo de su difunto esposo. Era un hombre de barba blanca y lentes dorados, con una paciencia infinita. 3 veces por semana me daba clases particulares de biología, química, física. Al principio me parecía imposible. Estaba agotada, me dormía sobre los libros. Pero el recuerdo de Gabriel en la incubadora, luchando por respirar, me daba fuerzas. Yo quería ser como el doctor Ignacio. Quería salvar vidas. Los años pasaron rápido. Gabriel crecía sano y risueño, con rizos dorados como los de su madre y ojos curiosos. Cada uno de sus logros era celebrado como una victoria. Su primer diente, sus primeros pasos, sus primeras palabras. «Mamá», le dijo a Sofía una mañana, y ella rompió a llorar de alegría. En 1977, después de 3 años de preparación, me presenté al examen de ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. La espera fue insoportable. El día que salieron los resultados, el doctor Eliseo llegó a casa con el periódico en la mano, sonriendo como un niño. «Lo lograste, Laura. Estás dentro». Aquel fue uno de los días más felices de mi vida. Sofía saltaba de emoción, Magdalena secaba lágrimas discretas, y Gabriel, que apenas tenía 4 años, reía sin entender bien qué pasaba. Durante los años siguientes, viví entre 2 mundos. Las aulas de la universidad, donde devoraba conocimientos como si fueran oxígeno, y el hogar, donde cada fin de semana volvía a ser hermana y tía. Fue un sacrificio inmenso. Pero cada vez que me sentía flaquear, recordaba la promesa que hice junto a la incubadora de Gabriel: dedicar mi vida a que otras madres y bebés no pasaran por lo mismo. Sofía, mientras tanto, también brillaba. Terminó la preparatoria con honores y entró a estudiar pedagogía, inspirada por Magdalena, que veía en ella la vocación de enseñar. Nuestro pequeño círculo familiar se fortalecía con cada logro, con cada obstáculo superado. En 1983, 10 años después de nuestra huida de Guanajuato, me gradué como médica. Ese día, Sofía y Gabriel estaban en el público aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Magdalena, ya con el cabello completamente blanco, sonreía con un orgullo inmenso. Fue el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Esa fue nuestra segunda vida, mis queridos. La vida que construimos con esfuerzo, con amor y con la ayuda de ángeles que se cruzaron en nuestro camino.
Y aunque el dolor del pasado nunca desapareció del todo, aprendimos a transformarlo en fuerza. Pero aún quedaba más, porque no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de dejar huella, de transformar el dolor en propósito. Mis amores, ¿quieren que les cuente cómo Gabriel creció hasta convertirse en médico? ¿Cómo Sofía se convirtió en una educadora ejemplar? ¿Y cómo yo fundé un refugio para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad? Esa es la parte donde nuestra historia deja de ser solo dolor y se convierte en legado. Mis amores, si llegaron hasta aquí conmigo, sabrán que la vida no se detuvo en aquel título colgado en la pared el día de mi graduación. Ese fue apenas el inicio de un camino mucho más grande. Un camino donde no solo cumplí mi promesa a Sofía y a Gabriel, sino que descubrí mi verdadera misión en este mundo: transformar el dolor en propósito y el sufrimiento en un legado que pudiera iluminar a otros. Después de mi graduación, en 1983, comencé mi residencia en obstetricia en el hospital universitario. Eran jornadas interminables, partos difíciles, noches enteras sin dormir. Pero cada vez que tomaba entre mis manos a un recién nacido y lo ponía sobre el pecho de su madre, recordaba a Gabriel en aquella incubadora, luchando con cada respiración, y a Sofía, temblando de miedo por perderlo. Esa memoria era mi motor. No importaba el cansancio, no importaban las lágrimas. Cada vida que llegaba con dignidad era una pequeña victoria sobre nuestro pasado. Sofía, mientras tanto, se convertía en maestra. Terminó la carrera de pedagogía con honores y regresó a las aulas, esta vez no como estudiante, sino como guía. Tenía un don para conectar con los niños, especialmente con aquellos que venían de entornos difíciles. Ella sabía lo que era crecer con miedo, con silencio, con cicatrices invisibles. Y por eso, cada niño que pasaba por sus manos encontraba no solo una maestra, sino también una protectora. Gabriel, nuestro milagro, crecía rodeado de amor y de ejemplos de lucha. Era un niño curioso, con una inteligencia despierta y una sensibilidad enorme. Desde pequeño decía: quiero ser doctor como mi tía Laura, para ayudar a los niños. Y así fue. Con el tiempo, Gabriel estudió medicina, se especializó en pediatría y terminó trabajando a mi lado en el hospital de Toluca. Verlo caminar por los pasillos con su bata blanca, atendiendo a pequeños pacientes con la misma ternura con la que un día los sostuvimos en brazos, fue la confirmación de que el círculo se había cerrado. Lo que empezó en dolor se transformó en vida. Pero no nos quedamos allí. Con los años, Sofía y yo entendimos que nuestra historia no podía quedarse en secreto. Había demasiadas mujeres viviendo lo que ella vivió. Adolescentes embarazadas, víctimas de violencia, chicas rechazadas por sus familias. Así nació la Casa Nueva Aurora, un refugio en las afueras de Toluca para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Allí ofrecemos mucho más que un techo. Damos acompañamiento médico, apoyo psicológico, asesoría legal y formación profesional. Queremos que ninguna mujer tenga que enfrentar sola lo que Sofía enfrentó. Queremos que cada bebé nazca con dignidad, no como un secreto vergonzoso, no como una mercancía, sino como un milagro. Hoy, después de casi 2 décadas de funcionamiento, cientos de mujeres han pasado por nuestra casa. Muchas de ellas llegaron con la mirada apagada, convencidas de que su vida había terminado. Y hoy son enfermeras, maestras, trabajadoras sociales, madres orgullosas que han logrado reconstruir su futuro. Algunas incluso han regresado como voluntarias, cerrando un ciclo de sanación y esperanza. Yo, a mis 72 años, sigo atendiendo consultas privadas, sobre todo embarazos de riesgo, y cada vez que una joven me toma la mano con miedo y me dice: «Doctora, no sé si voy a poder», yo le respondo con una sonrisa que viene de la memoria más profunda: «Yo también tuve miedo, pero la vida es más fuerte de lo que creemos. Tú también vas a poder». Sofía, a sus 67, sigue activa. Creó un programa de alfabetización para adultos que funciona dentro de nuestra Casa Nueva Aurora. Allí, mientras sus bebés son cuidados, las jóvenes madres aprenden a leer, a escribir, a abrirse camino en un mundo que tantas veces les dio la espalda. Mi hermana, que un día vio su educación truncada por la violencia, hoy se dedica a regalar la educación a quienes más lo necesitan.
Gabriel, ahora un pediatra de 52 años, trabaja codo a codo conmigo en el hospital. Está casado con Mariana, una enfermera que conoció durante su residencia. Tienen 3 hijos: Lucas, que estudia medicina; Elena, que cursa psicología; y Miguel, el más joven, que sueña con ser artista. Nuestra mesa dominical está llena de risas, de historias, de música, de vida. Y cada vez que veo a mis sobrinos jugar en el patio, recuerdo a la niña Sofía y a la niña Laura corriendo entre gallinas en Guanajuato, sin saber que un día tendrían que escapar de la oscuridad para encontrar la luz. ¿Y nuestros padres? Nunca los volvimos a ver. Años después supimos que Augusto murió de cirrosis en 1985. Dolores, nuestra madre, aún vive en un asilo en Ciudad de México. Sofía intentó enviarle una carta una vez, con una foto de Gabriel graduado. Nunca recibió respuesta. Tal vez nunca quiso enfrentarse a la verdad, pero eso ya no nos duele como antes, porque aprendimos que la familia no siempre es la de sangre, es la que se elige, la que nos sostiene, la que nos hace florecer. Hoy, cuando me miro al espejo, veo arrugas que son mapas de resistencia. Cada surco en mi rostro es la huella de una batalla ganada, de un día en que no me rendí. Y cuando abro las cortinas por la mañana, veo el jardín que Sofía y yo cultivamos juntas: rosas rojas, hortensias azules, geranios coloridos. Ese jardín es el reflejo de nuestra vida, algo bello que nació de una tierra difícil, con trabajo, con paciencia y con fe. Mis amores, si esta historia llegó a su corazón, si alguna parte de ustedes se vio reflejada en nuestras lágrimas y en nuestras victorias, quiero pedirles algo. Escriban en los comentarios la palabra bebé. Así sabré que no estamos solas, que nuestra voz está llegando lejos, tocando otras vidas. Y no olviden, cada suscripción a este canal no es solo un clic, es un abrazo que me llega, un recordatorio de que vale la pena compartir estas memorias. Porque la vida, aunque duela, también puede sanar. Porque incluso en la oscuridad más profunda, la luz siempre está ahí, esperando a que tengamos el valor de buscarla. Gracias, mis queridos, por escucharme. Ustedes son parte de esta historia. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para reescribir nuestro destino. Nunca es demasiado tarde para transformar cicatrices en alas. Con todo mi cariño, su abuelita Laura Mendoza. Mis amores, llegamos al último tramo de este viaje. A mis 72 años, sentada en el porche de la casa que Magdalena nos dejó en Toluca, miro hacia atrás y casi no creo todo lo que atravesamos. Desde aquella niña que escuchó a su madre decir que vendería al bebé para hacerse rica, hasta esta abuela que hoy puede contar su historia con la frente en alto. Han pasado décadas de lágrimas, de batallas y también de victorias. Cada mañana, cuando abro las cortinas y el sol de Toluca ilumina las flores del jardín, recuerdo que la vida nos dio la oportunidad de recomenzar. Sofía y yo convertimos una tierra árida en un oasis de esperanza. Ese jardín con sus rosas rojas, hortensias azules y geranios coloridos es metáfora viva de lo que hicimos. Sembramos en terreno hostil y con paciencia y fe cosechamos belleza. No niego que aún me duele pensar en Guanajuato. Aquella casa en la calle Pastita permanece como una sombra en mi memoria, pero ya no me persigue con odio. Es, más bien, un recordatorio de lo que fuimos capaces de superar. Nunca regresamos, ni siquiera de visita. Hay lugares que es mejor dejar enterrados en el pasado, como páginas de un libro que ya se leyó y se cerró. Sin embargo, Guanajuato también fue el sitio donde aprendí la fuerza de los lazos verdaderos, donde descubrí que el amor de una hermana puede mover montañas, donde nació la determinación que me convirtió en la mujer que soy. Hoy, cuando entro al hospital, aunque ya jubilada, sigo colaborando en algunos proyectos, me cruzo con chicas muy jóvenes, embarazadas, a menudo solas, temblando de miedo. En sus ojos veo el reflejo de lo que Sofía vivió. Les tomo la mano y les digo: el miedo no te define. Eres más fuerte de lo que imaginas, y nunca estás sola. Esa es la misión de la Casa Nueva Aurora, el refugio que fundamos hace casi 20 años. Allí, mujeres rechazadas por sus familias encuentran techo, apoyo, educación y una nueva oportunidad. Muchas de ellas me llaman Abuela Laura.
y cuando veo a sus hijos correr por los pasillos, siento que cada paso de sufrimiento que dimos valió la pena. Sofía, con sus 67 años, continúa dando clases de alfabetización. Cada vez que enseña a una joven madre a escribir su nombre por primera vez, me mira con complicidad y me dice: «Esto es nuestra victoria, hermana». Gabriel, aquel bebé diminuto que cabía en la palma de mi mano, hoy es un pediatra reconocido. Trabajamos juntos en el hospital municipal durante muchos años. Hoy, él dirige la unidad pediátrica, y verlo salvar la vida de otros niños me llena de un orgullo indescriptible. Él mismo dice que su existencia es un milagro y que su vocación nació de haber sido un sobreviviente. Sus hijos, mis sobrinos nietos, siguen sus pasos en distintas vocaciones. Uno estudia medicina, otra psicología, y el más pequeño sueña con ser artista. Cada uno es prueba viviente de que el ciclo de horror que nuestros padres intentaron imponer quedó roto para siempre. ¿Y qué fue de ellos?, se preguntarán. Papá murió de cirrosis en 1985, consumido por el mismo alcohol que tantas veces lo transformó en monstruo. Mamá aún vive, según supimos, en un asilo de Ciudad de México. Sofía le escribió una vez, enviando una foto de Gabriel graduado. Nunca respondió. Tal vez nunca quiso enfrentar la verdad. Y, aunque esa herida duele, ya no nos ata. Porque entendimos que familia no siempre es la que te da la sangre, sino la que te da el alma. Hoy vivo con paz. Una paz que no viene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que hicimos lo mejor con lo que la vida nos dio. Transformamos amargura en amor, desesperanza en oportunidad, destrucción en construcción. Ese es mi legado, mis queridos. Y si algo aprendí en estas 7 décadas, es que nunca es demasiado tarde para reescribir la propia historia. Cuando la gente me pregunta cómo pude resistir, sonrío y respondo: porque nunca caminé sola, porque Sofía estuvo a mi lado, porque Gabriel nos dio un motivo para seguir, porque aparecieron ángeles como el doctor Ignacio, la doctora Irma y nuestra querida Magdalena, y porque Dios, aunque no siempre lo entendí, nunca nos soltó. Mis arrugas son mapas de resistencia, cada una cuenta una batalla ganada. Y cuando cuento mi historia a ustedes, mis amores, siento que esas arrugas brillan con un sentido que trasciende mi propia vida. Y aquí viene lo más importante. No quiero que esta sea solo mi historia. Quiero que sea un faro para quien la escuche. Tal vez tú, que estás viendo este video, estés atravesando tu propio desierto. Tal vez te sientas atrapado en la oscuridad, convencido de que no hay salida. Pero quiero decirte algo con toda mi alma. Sí la hay. Siempre hay una salida. Siempre hay una nueva aurora. Por eso, si esta historia tocó tu corazón, te invito a que escribas en los comentarios la palabra bebé. Quiero saber cuántos de ustedes sintieron en sus entrañas esta lucha por la vida, esta batalla que no fue solo mía, sino de todos los que alguna vez tuvieron que enfrentar el dolor y eligieron la esperanza. Cada comentario, cada suscripción, cada like, para mí no es solo un número, es un abrazo que llega hasta aquí, a esta abuela que comparte con ustedes sus memorias. Es una señal de que juntos estamos construyendo una comunidad donde nadie se siente solo, donde las historias se convierten en puentes. Así que, mis queridos, antes de despedirme, les pido con todo mi cariño, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas, activen la campanita para no perderse ninguna historia. Denle like si esta narración les movió el alma. Y sobre todo, cuéntenme en los comentarios desde dónde me escuchan, a qué hora del día encontraron este video. Porque cada palabra de ustedes me acompaña, me hace sentir viva, me hace sentir que no hablé en vano. La vida me enseñó que no siempre podemos elegir el inicio, pero siempre podemos elegir el final. Yo elegí que mi final estuviera lleno de amor, de servicio y de fe. Y si tú estás atravesando una tormenta, recuerda, incluso en medio de la noche más larga, siempre hay una aurora esperando. Con todo mi cariño y esperanza, su abuelita, Laura Mendoza.